¿Cómo están mis hermanos? Gracias por venir a estudiar con nosotros este hermoso folleto, El amor de Dios y su justicia. Y mis hermanos, no se olviden de predicar. Hay que predicar el Evangelio para acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden, hay que predicar. Y mis hermanos, hoy día vamos a estudiar el conflicto cósmico. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo, santo Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, porque nos ayudas a estar bien en este conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Continúa ayudándonos, Señor. Bendícenos en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales, y de una manera especial, Señor, bendice a aquellos hermanos que han puesto un pedido especial en nuestra página del internet. Tú sabes sus necesidades y sus pedidos, Señor. Bendíceles uno por uno de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, te pedimos otra vez por nuestros hijos. Bendíceles y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria, Génesis 3:15, la gran promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta semana estamos estudiando el conflicto cósmico y el primer día titula Un enemigo hizo esto. Miren lo que dice Mateo 13, 24 y 25. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí está la parábola que nos enseña algunas cosas importantes. En primer lugar, dice: un hombre que sembró buena semilla. ¿Quién es ese hombre que sembró buena semilla? De acuerdo a la explicación de Jesús, miren quién es ese hombre. Mateo 13, 37 y 39. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, el que siembra la buena semilla es Jesús. Jesucristo sembró la buena semilla. ¿Dónde? ¿Dónde lo sembró? El versículo dice: en su campo. ¿Qué significa el campo en esta parábola? El campo es el mundo. Entonces Jesucristo siembra y el campo es el mundo. Jesucristo sembró en el campo. ¿Qué más tiene esta parábola? Miren lo que dice: pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo de Jesús? Miren lo que dice aquí: el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Entonces el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Entonces nos encontramos con Jesús y el diablo, lo que nos muestra que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, un conflicto entre el bien y el mal. Miren cómo continúa Mateo 13, 28 al 30. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Cuando empezó el conflicto, entonces la pregunta es: ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? ¿Por qué no vamos y sacamos la cizaña inmediatamente? Miren la respuesta de Jesús. Él les dijo:
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Cuidado, dice, porque si desarraigamos el mal inmediatamente, provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. ¿Qué sigue luego? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Hay que dejarla crecer hasta la siega, y ahí vamos a ver los resultados de la elección del enemigo. Entonces Dios acabará finalmente con el mal y el enemigo, y se podrá ver quién es justo y quién es injusto. Y termina esto diciendo: pero recoged el trigo en mi granero. El trigo, los que pertenecen al pueblo de Dios van a tener una gran recompensa. Pónganlos en el granero. En la realidad, miren lo que dice Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios acabará finalmente con el mal y sus aliados, y los que somos hijos de Dios vamos a vivir eternamente. Vale la pena seguir a nuestro Dios en este gran conflicto. Vamos a pasar al segundo día. Estamos diciendo que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Cuando Satanás comenzó a pecar, la pregunta era: ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? La respuesta: porque provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. Sin embargo, Dios acabará finalmente con el mal y sus aliados. El segundo día titula El origen del conflicto en la tierra. ¿Cómo se originó el conflicto? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo era lo que había creado Dios? Bueno en gran manera. No puede ser de otra forma, porque todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. ¿Qué sigue? Miren lo que dice Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a comer? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dijo Dios al hombre, a un hombre perfecto. Tienes que hacer una decisión importante. Puedes comer de todos los árboles que aquí en el huerto hay, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tienes que decidir. Pero miren lo que dice Apocalipsis 12:7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el principal trabajo de Satanás es engañar. ¿Y qué pasó en el Edén? Génesis 3:1 y 4. Miren lo que dijo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, era lo que Dios había dicho. Si comparamos lo que Satanás y lo que Dios ha dicho, Satanás dice, no comáis de todo árbol. Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Hay dos afirmaciones completamente contrarias. No solamente eso dijo Satanás, miren lo que continuó. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra vez la contradicción. La serpiente dice, no moriréis, y Dios dijo, ciertamente morirás. Alguien estaba mintiendo, y Eva, también Adán, tenían que tomar una decisión. ¿Quién es el que está mintiendo? Entonces, hay dos afirmaciones contradictorias. ¿Quién mintió? ¿Dios o Satanás? ¿Quién mintió? Sabemos por la Biblia el carácter de Satanás. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién estaría mintiendo en este caso? Satanás. ¿Qué acerca de Dios? Miren lo que dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, ¿quién es el que no miente? Dios. Satanás había dicho mentiras, pero Dios había dicho la verdad, y Adán y Eva tenían que elegir en quién confiar, en Dios o Satanás. Tenían que decidir, tenían que hacer uso de su libre albedrío. ¿Qué es lo que ellos eligieron? Miren lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué pena! El hombre confió en Satanás, y la tierra llega a ser parte del conflicto cósmico. Todos los problemas que ahora tenemos, enfermedades, dolores, llantos y todos los demás problemas que hay en la tierra, se deben a que el hombre hizo una mala elección. El pecado entró en la tierra. Qué pena, mis hermanos, pero Dios no dejó al hombre sin esperanza. Dios dio una esperanza al ser humano. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a venir un Salvador que va a tomar tu lugar. La paga del pecado es muerte. Tú tienes que morir, pero ese Salvador va a morir en tu lugar. Qué grande es el amor de Dios, mis hermanos. Tenemos un Salvador que ha muerto en nuestro lugar. Entonces el hombre tiene esperanza en ser vencedor, pues se promete un Salvador. Tenemos esa gran promesa, mis hermanos. Vamos a pasar al tercer día. Estamos viendo que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Hemos visto la pregunta, ¿por qué no desarraigó el mal inmediatamente Dios? ¿Por qué? La respuesta, porque provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien.
pero Dios acabará finalmente con el mal y sus aliados. Entonces ahora el tercer día vamos a ver lo que titula el origen del conflicto en el cielo. ¿Dónde se originó este conflicto? En el cielo. ¿Cómo? Miren algunas pistas. Ezequiel 28, 14 y 15. Miren lo que dice. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Entonces Satanás fue creado como un ser glorioso y perfecto. Él era un querubín protector. Hemos dicho que Dios siempre hace lo mejor, bueno en gran manera, y creó a este querubín en una forma perfecta. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo se halló en Satanás la maldad? Miren lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería ser Satanás? Usando su libre albedrío, su capacidad de pensar y decidir, él decidió ser semejante a Dios. Quería tomar el lugar de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces Satanás se llenó de orgullo y ambición a causa de su esplendor, a causa de su hermosura, a causa de sus pensamientos. Levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás se llenó de orgullo y ambición. Luego miren lo que dice Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque estabas haciendo negocios, porque estabas yendo a hablar con otros ángeles y diciéndoles tu pensamiento, diciéndoles que ellos también pueden ser semejantes al Altísimo, como lo hizo con Adán y Eva. Él estaba haciendo ese proselitismo. Pero ¿qué pasó con él? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, usando su capacidad de elegir, Satanás pecó, iniciando el conflicto cósmico. Mis queridos hermanos, Dios no obliga, nunca obliga. Él ha dado a sus seres creados la capacidad de pensar y elegir. Hay dos cosas en las que podemos elegir: el bien y el mal, la bendición y la maldición. Cuidado, mis hermanos, que elijamos el mal, que elijamos la maldición, que elijamos la muerte. Tenemos que elegir el bien, la bendición y la vida eterna. Vamos a pasar al cuarto día.
Pero no se olviden, estamos viendo que Satanás fue creado como un ser glorioso y perfecto. Él era un querubín protector. Satanás se llenó de orgullo y ambición, y usando su capacidad de elegir, Satanás pecó, iniciando el conflicto cósmico. El cuarto día titula "Si me adoras". El problema era ese: si me adoras. Satanás quería tomar el lugar de Dios para ser adorado. Eso se ve claramente en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo ocurrió. Mateo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás, con su astucia, estaba apelando al orgullo. Él quería que Jesús se sintiera orgulloso de ser Dios. Sí, soy yo. Entonces, en esta primera tentación, Satanás cuestiona la divinidad de Jesús y apela a que Jesús actúe con orgullo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vence a Satanás afirmando la certeza de la palabra de Dios. Escrito está. Pero Satanás no se da por vencido. Miren cómo continúa Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús usó la palabra de Dios para vencer a Satanás, y ahora Satanás tergiversa esa palabra de Dios. Satanás pide a Jesús a obrar orgullosamente, tergiversando la palabra de Dios. Satanás le dijo: échate, actúa con suficiencia propia, actúa como lo que eres, Jesucristo, llénate del orgullo de ser Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús otra vez vence a Satanás interpretando correctamente la palabra de Dios. Sí, mis queridos hermanos, a veces Satanás, mediante sus instrumentos, utiliza la palabra de Dios en forma mala, tergiversando lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús nos ha enseñado a utilizar la verdad y nada más que la verdad, a utilizar la Biblia correctamente de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Miren lo que dice la tercera tentación, Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, miren lo que dice Lucas 4, 6 y 7, esa parte. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Todo esto te daré si postrado me adoras. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Jesús vino al mundo para salvar. Jesús vino al mundo para quitar
libertar a los seres humanos de las garras de Satanás. Y Satanás quería hacer su trabajo según él fácil. Si me adoras, entonces no hay problema. No necesitas morir. No necesitas ir a la cruz. Lo único que tienes que hacer, Jesús, es adorarme. Satanás siempre ha querido que le adoren a él. Entonces, en esta tercera tentación, Satanás se desenmascara. Tengo toda la tierra a mis pies. Te voy a dar si me adoras. Entonces Satanás intenta usurpar la adoración que solo se debe a Dios. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús vence a Satanás usando la palabra de Dios otra vez. Vete, Satanás, y solo hay que adorar ¿a quién? A Dios, mis queridos hermanos. Satanás siempre ha tratado de ser como Dios. La pregunta es: ¿a quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Satanás o vamos a adorar a Dios? ¿A quién vamos a adorar? Vamos a ir al quinto día, que titula La naturaleza del conflicto cósmico. Apocalipsis 12, 7 al 9. Miren lo que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el propósito de Satanás es engañar para que le adoren a él. Ese es el gran propósito del gran conflicto: engañar. ¿Y cuál es la arma que utiliza Satanás para engañar? Miren lo que dice Juan 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué utiliza Satanás para engañar? La mentira es el arma que Satanás utiliza para engañar. ¿Qué usa Satanás? La mentira. ¿Y para qué utiliza Satanás la mentira en este gran conflicto? Miren lo que dice Génesis 3, 1, 4 y 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué? Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. El versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios te está mintiendo, le dijo Satanás a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué te está mintiendo Dios? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere que seas como él. Entonces el objetivo de Satanás es mellar el carácter de Dios, afirmando que Dios no es justo y amoroso, afirmando que Dios es egoísta, que Dios no quiere que el ser humano sea
como Dios. Esa es la gran mentira, el arma que utiliza Satanás para engañar. ¿Qué alma utiliza Dios en este gran conflicto? Miren lo que dice Juan 18:37, esta parte: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Entonces Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Él no miente, Él es la verdad. Él da testimonio de la verdad. Pero en este gran conflicto ocurre algo con el ser humano y con Jesús. Miren lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué pasa con el que peca? El que peca es del diablo. ¿Y para qué vino Jesús? ¿Para qué? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo Jesús vino a la tierra? Como ser humano. ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús vino para destruir al diablo y su poder por medio de su muerte. Sí, mis queridos hermanos, Jesús murió en la cruz para destruir el poder de Satanás, para darnos una oportunidad de ganar la vida eterna. En este gran conflicto hay dos cosas que podemos hacer: creer en Jesús, creer en Dios, o creer en Satanás. ¿A quién vamos a creer, mis hermanos? ¿A quién? Miren lo que dice aquí: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cuidado que no creamos en Jesucristo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros escuchemos la palabra de Dios que está en su Biblia. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a escuchar y seguir fielmente a Dios. Que Dios nos cuide, mis hermanos.